que ya me contaron por ahí que hoy es la última sesión de una serie de varias sesiones que hemos tenido sobre cómo movernos en el mundo digital, pero creo yo que una de las partes más importantes de movernos en el mundo digital es movernos seguros en el mundo digital. Y en perspectiva, me gustaría ponerles a ustedes más o menos pintarles más o menos a ustedes una especie como de radiografía de dónde nos encontramos hoy en día. Y también quiero que si en algún momento ustedes van teniendo dudas o algo por el estilo, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano, yo voy a estar más que feliz de responderles. Pues cuando hablamos de seguridad digital, hoy en día, más o menos este es el panorama en el que nos encontramos. Desde 2020, ha habido un aumento en ataques de ransomware del 40%. Ahorita vamos a aprender qué es ransomware, pero lo importante es que sepamos que este tipo de ataques normalmente piden es como una especie de secuestro digital. Secuestran alguna de nuestras cuentas y nos piden dinero a cambio. Y en estos últimos años han aumentado los casos en un 40%, de acuerdo a una estadística que tiene Microsoft por ahí. En el último año, el costo de los ciberataques ha aumentado un 10%. Y también el costo promedio de filtración de datos para una empresa en Estados Unidos ha sido de 9,4 millones de dólares. Cuando ponemos eso en perspectiva, eh, es como bien interesante o viene a mi cabeza mucho un tema o un dicho muy común en el área de informática, y es que se dice de que la computadora más segura es la computadora que no está conectada a Internet. Pero en nuestro hoy en día creo que eso es algo muy difícil de pedir porque estamos allá afuera, nuestros negocios están allá afuera y también nuestras identidades están allá afuera. Em, Hablando de privacidad, hoy en día existen muchas, les diría yo como, existen muchos problemas, muchas dudas o más bien muchas conversaciones que se están llevando a cabo desde el papel que juegan las redes sociales para colectar datos personales, datos de nuestro comportamiento y demás, hasta em, la parte de cómo deben manejarse esos datos y quién sería el encargado o la entidad correspondiente de administrar esos datos. Y no hay una respuesta real que se le haya dado a ninguna de estas preguntas. En general, lo que todos sabemos o lo que todos conocemos es de que estamos en una época en que la tecnología está evolucionando en favor de la privacidad. Algunas empresas están un poco en el medio. Podemos hablar de las grandes empresas de tecnología como Apple o Google, por ejemplo, y hay otras empresas que creo yo que también ya tienen un voto de desconfianza en lo relacionado con la seguridad digital, como Facebook e incluso TikTok, por ejemplo, que es una aplicación muy popular hoy en día. Tanto que, por ejemplo, TikTok tiene un comité específico para evaluar el uso de datos personales, al menos en Estados Unidos. Es decir, TikTok no, para los que no saben, TikTok es una empresa china y pues básicamente ellos no tienen permiso para operar en Estados Unidos sin otra empresa estadounidense que les permita a ellos pues básicamente como auditar el uso que tienen de los datos hoy en día. Otra parte importante es de que desde 2020, estamos hablando a inicios de la pandemia, ha habido un aumento de fraudes digitales en un 70%. ¿Ok? Ese es un montón. Es decir, que hoy en día, más que nunca, estamos muy em, vulnerables ante posibles ataques digitales o ataques de ciberdelincuentes. Y desde 2022, estamos hablando del año pasado,
la cantidad de ataques de phishing han aumentado en un 48%. No se preocupen por varias de estas palabras porque vamos a ir aprendiendo qué significan, pero también muy importante es que vamos a ir aprendiendo cómo identificar los diferentes tipos de ataques que existen. Y creo que para mí el punto más importante, o tal vez hay dos números muy importantes que a mí me sorprenden un montón, y es que el 98% del cibercrimen se ejecuta a través de la ingeniería social. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando pensamos en cibercriminales, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, bueno, si han visto series, si han visto películas, siempre la idea que se tiene del hacker es como esta persona retraída, que tiene su capucha, que se va, que está, no sé, en un sótano, en un lugar oscuro, alejado de la sociedad, escribiendo muchas líneas de código que nadie entiende para qué sirven o para qué funcionan, pero en realidad los cibercriminales utilizan técnicas de ingeniería social, es decir, utilizan ciertas maneras de convencer a las personas para que, ajá, como Mr. Robot, por ejemplo, de convencer a las personas de que les den acceso, que les regalen el acceso. Esto quiere decir que de 100 ataques que ocurren, 98 son perpetrados a través de ingeniería social. Y dos nada más son estos que vemos que muy a menudo nos muestran en películas y series de televisión. Entonces, eso nos pone en perspectiva en algo interesante. Y el último dato que quiero darles, antes de entrar más a profundidad en esta charla, es que al día ocurren aproximadamente 2.200 ciberataques a grandes empresas. Eso también es un montón porque a veces en la cabeza de uno es como difícil pensar en la cantidad inmensa de cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es de que como estamos conectados a Internet, por ejemplo, en Zoom, eh, y mucho de nuestra vida o mucha de nuestra vida sucede en línea, entonces estamos muy vulnerables ante este tipo de situaciones. De hecho, hablando de Zoom, durante la pandemia había un ataque bien interesante que se llamaba Zoom Bombing. Y el Zoom Bombing en su versión más sencilla, pues era alguien que dijo, a ver, esta llamada de Zoom tiene el número 12.345. ¿Qué pasará si en lugar de entrar a las 12.345, entro a las 12.346? Y se dieron cuenta de que justamente los números de las sesiones de cierta manera eran correlativos. Entonces, si yo tenía un número de sesión, podía intentar entrar a los números siguientes o a los números anteriores de sesiones. Y al principio, pues era solo una cuestión muy simple, pero después evolucionó a un ataque ya que atentaba incluso con la seguridad de niños que estaban recibiendo clases en línea. Entonces, es interesante porque siempre que estemos conectados al Internet y siempre que nos conectemos con personas en Internet, vamos a estar vulnerables ante ataques de tipo digitales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La conclusión que podemos sacar de todos los datos que les di es que somos la capa 8. En redes existe un modelo de datos de 7 capas. Eso no es lo importante. Lo importante es de que nosotros, las personas, somos la capa 8. Y muy a menudo los informáticos, la gente de IT, le echa la culpa a los errores de la tecnología. Ajá, el modelo así justamente. Le echan la culpa a la capa 8, es decir, a las personas. Y si vemos la estadística anterior, vamos a ver que hay mucha razón en que la capa 8 es la parte más débil, es donde existen más posibilidades de que existan ataques a la seguridad digital. Y entonces, eso nos lleva a preguntarnos qué es la ingeniería social. Y pues básicamente, la ingeniería social como tal son técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios.
Es decir, que la mejor manera de intentar hackear a alguien no es a través de habilidades técnicas muy elevadas, sino más bien es a través del poder del convencimiento. Y esta es una de las principales armas que tienen los ciberdelincuentes para atacarnos. Les voy a poner un ejemplo de la vida real que no me pasó a mí, pero que seguro, pero sí le pasó a una persona muy cercana a mí y de seguro a muchas personas cercanas a ustedes les ha pasado algo similar. Y de hecho le pasó a mis abuelos. Hace un par de años llamaron a la casa de mis abuelos y le dijeron, hola, ¿qué tal tío? ¿Cómo está? Que no sé qué. Y entonces mi abuelo así como, que, ¿qué? ¿Quién es qué? Ya no se acuerda de mí, si soy su sobrino y no sé qué. Él, la persona que estaba intentando hacer como este ataque para hacer una especie como de extorsión a través del teléfono, utilizó una técnica en donde no le estaba dando toda la información, le estaba dando solo pedacitos de información necesaria para que mi abuelo en ese momento llenara los vacíos que estaba dejando. Y así como los ciberdelincuentes utilizan, conocemos y la usan en nuestra contra. Entonces, una de las cosas más importantes que yo les diría cuando hablamos de navegar en el mundo digital, sobre todo cuando estamos hablando de gestionar empresas que tienen de una u otra manera un pie en el mundo digital, tiene que ser, o la principal regla tiene que ser, tenemos que navegar con cierta desconfianza, ¿ok? Así como de repente andamos desconfiados en la calle, también tenemos que movernos de manera desconfiada en el mundo digital. De hecho, hay un dato por ahí donde aproximadamente el 80% de personas que sufren algún tipo de ataque, por ejemplo, telefónico, son personas de la tercera edad. Y esto es interesante. Nosotros probablemente no vamos a sufrir un ataque telefónico porque no es nuestra manera principal de comunicación, pero sí es posible que suframos algún tipo de ataque a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de correo electrónico, a través de muchas cosas. ¿Está bien? Entonces ese es uno de los puntos importantes. La ingeniería social es el principal enemigo en este caso. Y entonces olvidémonos de la idea de que el hacker es esta persona retraída y que no habla mucho, sino más bien lo más probable es de que muchos de los ciberdelincuentes tengan muy buenas habilidades sociales y sepan comunicar muy bien lo que ellos quieren con tal de llevarnos a un punto en donde nosotros muy fácilmente le demos información confidencial. Entonces, la principal herramienta que tenemos nosotros para defendernos de ataques digitales es de cierta manera nosotros mismos, nuestra propia intuición. Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, hay eh, eh, una especie como de estafa en Internet muy común. Todavía existe, aunque cada vez es obviamente menos efectiva, pero es la estafa del príncipe nigeriano. Y entonces la estafa del príncipe nigeriano es muy chistosa porque de repente aparece un correo y dice algo así como, hola, yo soy, no sé, fulanito de tal y soy un príncipe de Nigeria. Actualmente me encuentro en la situación donde tengo em, pues un cargamento muy grande de lingotes de oro que me gustaría enviar a su país y por lo tanto necesito a alguien que pueda ayudarme a meter toda esta cantidad de oro al, al, a su país. Entonces, quería saber si usted está interesado en ayudarme a hacer esa importación. Y entonces, imagínense, o sea, eso suena muy loco, pero fue muy efectivo durante los años 90, incluso a principios de los años 2000. Y como les digo, es una especie como de ataque que existe todavía. Y esto trata de vendernos una situación como tan favorable que uno pensaría, yo sería muy tonto en decirle no a este príncipe nigeriano que me quiere dar su oro o que quiere pagarme un montón de dinero por ayudarle a meter oro a mi país. Y de repente van a empezar a haber situaciones extrañas. Por ejemplo, el ciberdelincuente nos va a pedir dinero
a cambio de alguna especie de trámite o alguna promesa muy grande, ¿ok? Y después nos va a decir que algo salió mal, entonces nos va a volver a pedir dinero y así sucesivamente. Entonces, la primera parte también que quiero que ustedes tomen en cuenta desde la perspectiva de desconfianza es que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad. Y la segunda parte es, también tenemos las personas o los ciberdelincuentes van a tratar de convencernos de que hay cosas que están pasando y que están pasando muy mal. Van a tratar de ponernos en una situación de alerta. Se van a aprovechar de ese instinto que tenemos nosotros de reaccionar ante las situaciones que son adversas. Entonces se van a aprovechar también de nuestra situación de alerta. Y entonces, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo de ingeniería social. De repente vamos a recibir un mensaje como este, un mensaje así, algo raro, como lo que está aquí a la parte izquierda, y nos va a decir, Your WhatsApp Business Code, este es tu número o tu código de WhatsApp for Business. Puedes hacer clic a este enlace para verificar tu teléfono. No compartas este código con otros. Y de repente, misteriosamente, nos va a llegar un mensaje que dice, hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos para SMS por error. ¿Me lo puedes transferir? Es urgente. Quiero que noten aquí algo interesante. Uno, nos está poniendo corazoncitos. Eso automáticamente está entrando en nuestra cabeza como un mensaje, pues de cierta manera, tal vez no tierno, pero está ganándose nuestra confianza a través de un símbolo que significa amor o que significa cariño. O sea, está tratando de ganarse nuestra confianza, pero por si eso no fuera poco, nos está diciendo que es urgente. Entonces, significa que tenemos que actuar rápido. Entonces nos está atacando emocionalmente desde dos lados. Por un lado está apelando a nuestro sentido de empatía y por otro lado está apelando a nuestro sentido de urgencia. Y entonces nos va a pedir que actuemos rápido. Esa es como otra de las partes importantes de este tipo de ataques. Cuando hay alguien que necesite algo y que es urgente y que esté insistiendo, 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 insistiendo en que suceda, probablemente es que hay algo ahí raro, ¿ok? Sobre todo, también si se dan cuenta acá no sabemos de quién está viniendo este número, entonces también tenemos que tener muy en cuenta quiénes son las personas que nos están escribiendo. Pero el punto es, la ingeniería social va a apelar a nuestros sentimientos y va a apelar a instintos que de repente son como muy profundos y que de repente son difíciles de ignorar, pero una de las partes clave también con este tipo de ataques es no tenemos que actuar urgentemente. Tenemos que darnos el tiempo de pensar y verificar la información. Si alguien me dice que es un primo, bueno, a ver, ¿qué primo? O bueno, ¿qué sobrino? Si alguien me dice que es un amigo, ¿qué amigo? ¿De dónde lo conozco? Si me dice un nombre en específico, verificar que lo tengan, por ejemplo, en mi agenda de contactos, etcétera. Verificar la información que me están enviando es bien importante para no actuar con la urgencia que ellos quieren que actuemos. Los ciberdelincuentes van a usar la urgencia a su favor. Y esto nos lleva entonces a lo que es phishing. Phishing es básicamente la suplantación de identidad mediante el cual alguien finge ser una persona u entidad, no solo una persona conocida, puede ser una entidad en quien confiamos, por ejemplo, un banco, que conocemos para engañarnos y lograr que les proporcionemos la información personal. Entonces, una de las partes como interesantes es, podemos distinguir los mensajes que son falsos y esto me lleva a nuestra primera actividad en este momento, que es este phishing quiz. Entonces vamos a responder este cuestionario juntos. Vamos a poner acá Digital Go y nuestro correo va a ser digitalgo@naranja.com. Ok, estos son datos de ejemplo. Estamos haciendo acá como que, disculpen, sí se ve
Sí, sí se ve sí se ve la página, ¿cierto? Sí, sí la vemos. Ok, gracias. Entonces, esto es solo una cuenta de ejemplo, ¿no? Pero quiero que tengan en mente, nos llamamos DigitalGo y luego dice digitalgo@chelajunaranja.com. Ok, entonces comencemos con este correo que tenemos por acá. Este correo viene de un tal Luke Johnson y el correo es luke.jason8000@gmail.com y me dice, Luke Johnson compartió un vínculo al siguiente documento. Entonces dice, hola, aquí tienes el documento que solicitaste. Avísame si necesitas algo más. A ver, ¿quién se quiere animar? ¿Creen que es real o creen que no es real? Igual, si quieren que haga algo yo por acá, me dicen. ¿Qué harían ustedes? ¿Les llegó este correo? Yo Abrilo. lo eliminaría. Ok, a ver, ¿quién dijo que lo eliminaría? ¿Por qué lo Yo, eliminarías? Luis. En primera, el dominio no es como que de muy buena procedencia. Ok, acá a lo que él se refiere con dominio es que dice acá arroba gmail.com. Entonces, que sea un correo arroba gmail.com te hace dudar un poco, ¿verdad? Sí, porque ni siquiera viene de ninguna cuenta de alguna entidad o algo así. Si fuera alguna entidad, tendría el dominio de la entidad y no llevaría 800 u 8000 y números Ok, y así va. Porque al final del día, si es un dominio, pues no le van a poner números, le ponen el nombre de la ok, persona, ¿no? entonces te hace dudar que tenga un 8000 ahí, ¿ok? Es interesante. ¿Alguien tiene algún argumento también para decir que puede ser real? A ver, pues en sí el correo, el cuerpo del correo, se parece a lo que me llegaría si alguien que conozco comparte un drive conmigo. Entonces vamos a ver aquí algunos casos. Efectivamente, digamos, este correo se ve un poco raro. Luego veamos a quién se lo está enviando. Se lo está enviando a DigitalGo. Ven que di clic aquí en la flechita. digitalgo@shelajunaranja.com. ¿Ok? Pero luego yo me pregunto, ¿será que yo sí conozco a un Luke Johnson? Porque yo no reconozco a ningún Luke Johnson. Pero otra cosa importante, la regla número uno para evitar caer en phishing es nunca le den clic a nada, ¿ok? Entonces, cuando estemos navegando por internet, si yo paso el mouse encima de elementos cliqueables en la parte de abajo, como ven acá en pantalla, en la parte de abajo, me va a aparecer la URL. No sé si se alcanza a ver, disculpen por mi pantalla. A ver, vamos a ajustarlo. Listo. Entonces, en la parte de abajo va a decir la URL. Y en este caso quiero que vean varias cosas. En la parte de abajo dice http://drive-google.com/Luke Johnson. Eso es algo a lo que yo definitivamente no tengo que hacer clic. ¿Por qué? Primero, regla número uno, siempre asegurémonos que cualquier enlace tenga un HTTPS, ¿ok? Y no confiemos en lo que nuestros ojos ven. Tenemos que siempre corroborar la información. Y luego, si yo entro a un drive de Google, me voy a dar cuenta que el dominio no es igual. Se parece, pero no es igual. El dominio normalmente de algo como del drive de Google es drive.google.com, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a marcar como suplantación de identidad. Vamos a ver. Sí, aquí está. Justamente nos dice que nos vamos a dar cuenta que el dominio no es el adecuado. Va, ahora les toca a ustedes. A ver, ¿qué dice acá? ¿Quién se quiere animar? Dice mensaje de fax. No reply. Vamos a hacer solo un par de ejercicios porque creo que hay varias cosas eh, que, que evaluar por acá. A ver, analicemos. ¿Qué podríamos hacer? Nuevamente el dominio sigue siendo un problema porque incluso la palabra
fax, si es que incluso lo mencionan aquí debajo como eFax con X, en el dominio está como CKS, lo cual ya hace sospechar a un principio. Ese es un buen detalle. eFax, aquí abajo está escribido FAX y aquí Ujú. arriba está, perdón, está escrito Sí, FAX está y aquí escrito. arriba está FACKS, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí ya está como medio raro el asunto. ¿Qué más? Por ejemplo, mensaje de fax, no reply, administrador. Noten que ni siquiera aquí están también un poco apelando a nuestro sentido de curiosidad, porque dice no reply, administrador, pero no hay nada que indique, al menos en el asunto del correo, que es para nosotros, para DigitalGo, ¿verdad? Y si vemos por acá, nos vamos a dar cuenta que en realidad solo dice recibiste un fax de una página, no dice nada más. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo. Veamos qué dice. Miren, dice, toda esa URL es tan difícil de leer que inmediatamente podemos simple y sencillamente descartarla. Pero además, quiero que vean que la primera parte no tiene HTTPS. Solo porque no tiene la S, ya es suplantación de identidad. Y No ahí se está. logra ver el URL. Aquí en la parte, aquí donde está mi mouse, en la siguiente lo vamos a ver. Y si no, voy a tratar de copiarlo, de capturarlo de alguna manera. ¿Está bien? Y justamente ellos están mostrándonos los elementos que acabamos de resolver. Y miren, a ver, dice, hola, ¿recuerdas esta foto? El mensaje tiene solo 4 palabras. No dice nada más. Ni siquiera es un mensaje bonito. Solo es eh, un mensaje raro. Si empezamos a ver, aquí están apelando nuevamente a nuestro sentido de seguridad. Si empezamos a ver, aquí TK8 67530, no sé quién sea. Si veo aquí en la parte de abajo, quiero que vean, ya ven que dice HTTPS. Ahora, este es un poco más engañoso. La persona que lo está haciendo sabe qué es lo que estamos, qué es lo que estamos buscando. Aquí en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo es donde va a aparecer. Entonces, si se dan cuenta, dice HTTPS, ok, eso es una señal que estábamos buscando antes, pero ahora dice dos puntos, diagonal, diagonal, drive.google.com. Y uno diría, ah, bueno, es un enlace de Drive. Pero si seguimos viendo, nos vamos a dar cuenta que dice punto downloadphoto punto sisters.net slash un número. Entonces, se ve raro, ¿verdad? Y además no sé quién es TK y está apelando a mi sentido de curiosidad. Si yo tengo un amigo que se llama TK, lo más probable es de que si tengo una foto con esa persona, tenga un modo más directo de contactarlo y no es que alguien nada más de por sí me vaya a mandar un correo con una foto y ya. ¿Está bien? Entonces también es phishing. Ahora a ver, este está interesante. Miren, viene de Dropbox y dice, hola, tu cuenta de Dropbox está llena y ya no sincroniza los archivos. No podrás acceder a los archivos nuevos que se agregan a tu carpeta de Dropbox desde tus otros dispositivos. Además, no se crearán copias de seguridad en línea. Entonces dice, actualiza tu cuenta de Dropbox hoy mismo y obtén 1 TB de espacio y potentes funciones de uso compartido. Luego dice aquí, actualizar tu cuenta de Dropbox. Y si deseas conocer otras formas de obtener más espacios, visita nuestra página. Aquí está, obtener más espacio, disfruta de Dropbox, el equipo de Dropbox. Si necesitas el plan más grande que ofrecemos, consulta Dropbox for Business. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Es phishing o no es phishing? ¿Se ve legítimo? ¿Qué deberíamos de estar buscando? Pues este sí se ve medio legítimo. Ok, se ve medio legítimo. Para empezar, si yo paso mi mouse por acá, se van a dar cuenta que me va a llevar a dropbox.com.
y todos los enlaces me están llevando a dropbox.com, ¿cierto? Dropbox.com. El correo viene de dropboxmail.com, eso podría ser medio raro. Pero después no dice nada más. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo marcamos como phishing o lo marcamos como legítimo? Yo le daría legítimo. Ok, probemos a ver cómo nos va. Ok, súper, era legítimo. Entonces, justamente, aquí si se dan cuenta, la URL es legítima, no es dropbox.com, pero ya tenemos una idea más o menos de por dónde va la situación y todos los enlaces van al mismo dominio. Último, vamos a hacer último. Miren, este viene de sara.martin@centrowestmount.org. Dice, buen día, DigitalGo. Aquí encontrarás adjunto el informe de la actividad financiera de 2023 para que lo analices. Saludos cordiales, señorita Sara Martín, Colegio Montellano. A ver, ¿quién quiere animarse? Esto está raro, pero les voy a dar una clave. Cuando tengan un archivo o un enlace, podemos darle clic derecho y podemos, perdón, normalmente nos va a dejar, este no es un archivo real, normalmente nos va a dejar copiar el enlace. Entonces podemos copiar el enlace antes de darle clic. En este no sé. A ver, quien quiera que se anime para cerrar este ejercicio y después vamos a seguir con la presentación. Ay, disculpen. De cualquier modo, les voy a dejar por acá el enlace al quiz. Yo le voy a poner que está medio fishy, no es tan real. Y aquí lo que nos está diciendo es, este es difícil de detectar porque nos están mandando un archivo. Entonces lo que ellos están buscando es que descarguemos el archivo. Ese es el primer punto y desde ahí ya hay algo que está muy raro. Entonces, siempre antes de descargar un archivo, copien el enlace y asegúrense que es el adecuado. Entonces, ahí tenemos un poco de información interesante. Les voy a dejar este enlace por acá ahora en un momentito en el chat de esta sesión para que puedan hacer ustedes su phishing quiz y que aprendan un poquito más al respecto. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté claro? Vamos con buen ritmo. Ok, pues el phishing es solo uno de los tipos de ataques que existen. Un tipo de ataque que es un poquito más fuerte y tristemente es eh, muy popular hoy en día es el ransomware. El ransomware es un tipo de malware, un virus básicamente, que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que a cambio la palabra ransom en inglés hace normalmente referencia como a, pues como a una especie de secuestro por el cual se pide un pago normalmente, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que este tipo de ataques buscan es que nosotros les demos dinero, ¿ok? Y entonces, tristemente, si caemos en un ataque de ransomware, los ciberdelincuentes van a buscar que paguemos para liberar nuestros archivos. Las primeras variantes de ransomware se crearon al final de los 80. Es un ya tipo de ataque bastante antiguo. Y en esa época los pagos se efectuaban por correo postal. Pero hoy en día, principalmente, los creadores de ransomware piden que hagamos algún tipo de pago, ya sea a través de criptomonedas o a través de tarjeta de crédito.
Nosotros tristemente acabamos de empezar a trabajar con un cliente que en el pasado ha sido víctima de ransomware. No en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y ha sido una situación bastante compleja porque ellos dentro de su aplicación tienen datos personales como fotos de identificación personal, digamos DPIs y cosas por el estilo. Ellos operan, digamos, en casi toda Latinoamérica y entonces sí han tenido que pagar bastante dinero y han tenido que lidiar bastante con delincuentes del tipo ransomware. Entonces, normalmente no es tan común, pero lo más común es de que las personas que hacen o que buscan hacer un tipo de ataque de estén buscando grandes cantidades de dinero. Entonces, normalmente su target son empresas, no tanto, eh, no tanto personas individuales. Pero recuerden que igualmente todos estamos vulnerables ante este tipo de ataques. Em, y eso me lleva entonces a que analicemos el impacto de la ciberseguridad en nuestras empresas. Porque, a ver, la intención de este tipo de charlas y la intención de este tipo de procesos de formación no solo buscan su formación en la parte personal, también buscan que los formen en la parte profesional y en la parte de empresariabilidad. Entonces, aquí yo les puedo contar algo que nos pasó a nosotros hace mucho tiempo. Tristemente, nosotros aprendimos sobre la seguridad por experiencia propia. Nunca llegamos a tener algo de tipo ransomware, pero hace muchos años, cuando recién estábamos empezando con Pixela, estábamos trabajando un proyecto, ni siquiera era un proyecto de un cliente, era un proyecto nuestro. Era un proyecto que estábamos haciendo dentro de la empresa solo porque queríamos hacer algo, solo por eso. No había nada ahí detrás. Y un compañero de nuestro equipo, también parte del equipo fundador, originalmente éramos 4 fundadores, cometió un error y el error fue simple y sencillamente poner una clave de un servicio que utilizamos en una carpeta pública. La clave estuvo no más de 5 minutos en esa carpeta pública. Y al día siguiente, cuando yo fui a ver, porque es como también parte de mis acciones diarias, cuando yo fui a ver ese servicio, teníamos una cuenta por $7,500, que era, bueno, sigue siendo un montón de plata, pero en esa época era mucho más difícil para nosotros siquiera pensar en comprar o pagar algo por $7,500, mucho menos algo que había sido un error. ¿Fue un ataque de seguridad? Pues sí, pero estas personas no buscaban realmente obtener dinero a cambio, sino más bien creo yo que son ese tipo de personas que no tienen nada que hacer y solo se ponen a molestar y aprovecharon una debilidad o un momento de debilidad que tuvimos y entonces pasó. Y aquí hay algo bien importante. Cuando estamos hablando de empresas y cuando estamos hablando de personas, sobre todo, es muy importante que este tipo de situaciones las confrontemos o las afrontemos con mucha transparencia, ¿ok? Y eso fue lo que aprendimos de esa experiencia. Yo con mucha transparencia fui con el equipo y les dije, miren, pasó esto, tenemos una cuenta de $7,500 y después con la misma transparencia todos nos pusimos a analizar cuáles eran nuestras posibilidades. Y pues resulta que la primera posibilidad que teníamos era contactar al equipo de este servicio, escribirles, hola, miren, pasó esto, estábamos viendo tal y tal cosa, que no sé qué. Ellos nos pidieron que ejecutáramos una serie de procesos que ahora se han vuelto como ya una práctica común, digamos, dentro de nuestra empresa. Y además nos dijeron, bueno, ¿y cuáles son las cuentas que fueron afectadas? Les dimos, digamos, toda la información de las cuentas que fueron afectadas y finalmente resultó que nos redujeron a final de mes esos $7,500 de nuestra factura.
porque ellos estaban conscientes que era algo que pasaba pues relativamente muy a menudo, pero también nosotros fuimos transparentes, fuimos sinceros, dimos la información que se nos dio y pudimos afrontar ese problema. Entonces, desde ese entonces, hay un montón de cosas que nosotros hacemos como parte del día a día de nuestro proceso de gestión de la, am, de la seguridad, sobre todo de la seguridad digital. Em, y entonces, pues, a ver, me gustaría que hagamos una especie de autoevaluación. A ver qué tal estamos respecto, ya sea de seguridad en nuestras empresas individuales, o pues si tenemos un equipo de trabajo, ¿qué está pasando con nuestro equipo de trabajo? Entonces, va, solo quiero a ver, no sé si esto nos deja reaccionar. Mm, mm, mm. Bueno, si no, no importa. Quiero que personalmente solo respondan a estas preguntas. No quiero que me den una respuesta acá, pero vamos a ver cómo estamos respecto de seguridad digital. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo guardan sus contraseñas? ¿La guardan en una aplicación de gestión de contraseñas? eh, ¿La guardan en un lugar escrito? ¿No las guardan? ¿Dejan que el navegador las guarde? ¿Cómo las guardan? ¿Qué hacen con sus contraseñas? ¿Cómo se aseguran de que no se les olvide? De repente alguien va a decir por ahí, uso la misma contraseña para todo. Ya vamos mal. ¿Está bien? Entonces, pregunta número 1 de nuestra autoevaluación. ¿Cómo guardamos las contraseñas? Pregunta número 2. ¿Usan diferentes contraseñas para todas sus cuentas? En especial las contraseñas que son, em, pues, que están relacionadas con algo de am, de su empresa o de su día a día. Si sí, súper. Si no, ¿por qué? Tercera pregunta. ¿Usan contraseñas seguras para sus cuentas? Porque no es suficiente con tener contraseñas diferentes. Tenemos que tener contraseñas seguras. Y las contraseñas seguras normalmente buscan tener por lo menos un número, una letra mayúscula, letras minúsculas y al menos un símbolo. ¿Ok? Entonces, ¿están usando contraseñas seguras? Siguiente. ¿Tienen activada la autenticación de 2 pasos en sus cuentas más importantes? Y la otra pregunta es, ¿saben cuál es la autenticación de 2 pasos? ¿Cómo vamos? Vamos a la pregunta 4. ¿Cuántas de estas tres, cómo nos vamos viendo? ¿Creemos que estamos bien o creemos que estamos mal? Pregunta número 5. Disculpen, aquí un error de typing. ¿Tienen respaldos de sus códigos de recuperación? ¿Saben qué es un código de recuperación? Si hoy, em, si hoy se les olvidara su contraseña, ¿podrían recuperar acceso a sus cuentas? Pregunta 6. ¿Usan cuentas separadas para el trabajo y uso personal? Es decir, ¿tienen correos separados y cuentas separadas para sus cosas de trabajo y sus cuentas de uso personal o usan las mismas cuentas para todo? Pregunta 7. ¿Comparten contraseña con otra persona? Las de Netflix mm, pueden, se pueden valer, aunque ahorita vamos a hablar de Netflix, pero otras cosas más importantes, ¿están compartiendo contraseña? No es necesariamente malo compartir la contraseña, pero la pregunta 8 es, ¿la compartieron a través de un gestor de contraseñas o la mandaron por WhatsApp? ¿La mandaron por otro medio? Ok, 8 preguntas. ¿Cómo nos fue? Entonces, lo que sucede con estas preguntas
es de que a veces parecen que son cosas muy obvias, o tal vez a veces no son cosas tan obvias, son cosas como que uno dice, esto no estoy seguro, no lo, no lo sabía, ¿verdad? Lo que sucede con este tipo de situaciones es de que la seguridad es un proceso que se debe administrar, es un proceso vivo que debemos gestionar y debemos ser intencionales sobre esa gestión. Les voy a poner un ejemplo. Actualmente, uno de los proyectos en los que estoy trabajando requiere que la empresa tenga una política bien fuerte de seguridad. Desde las cosas que acabamos de ver, como activar una autenticación en 2 pasos, que ahorita les voy a enseñar qué es eso, hasta cosas bien simples que uno diría esto qué raro, ¿por qué se complican tanto? Como que, em, como que, por ejemplo, si yo quiero pedir una contraseña de alguno de los servicios que ellos están usando o incluso que me compartan acceso de algo, no lo puedo hacer a través de correo o no lo puedo hacer a través de WhatsApp o no lo puedo hacer a través de Slack, por ejemplo, sino ellos piden que se llene un formulario y en ese formulario se tiene que describir quién está pidiendo el acceso, para quién se está pidiendo el acceso, qué tipo de acceso se necesita. Em, y sobre todo tenemos que redactar las razones por las cuales nosotros necesitamos ese acceso. Y ellos pueden decidir darnos el acceso o no darnos. Por ejemplo, también como parte de las políticas que ellos tienen de seguridad, todos los miembros del equipo que estamos trabajando con ellos tuvimos que pasar un background check. Llamaron a nuestro banco, incluso llamaron a la universidad, llamaron a muchos lugares para verificar nuestra identidad y para verificar también nuestras credenciales. Entonces, eso es como un caso, pues, de alta seguridad en ese sentido, pero nosotros no necesitamos llegar a eso. Nosotros podemos hacer cosas mucho más sencillas. Lo importante es de que estemos haciendo esas cosas conscientemente. Que entendamos que el proceso de gestionar seguridad es algo que tenemos que hacer siempre. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos clave, sobre todo para las personas que tienen algún emprendimiento y que tienen personas con quienes están trabajando, es que uno de los puntos clave, y creo que aquí estamos empezando bien, para evitar cualquier tipo de ataques, es educar a nuestra gente, ¿ok? Entrenar a los miembros de nuestro equipo para reconocer diferentes tipos de ataque como phishing o fraudes por medios electrónicos. Yo creí que había puesto por acá un screenshot de un ataque que ha habido recientemente de Banrural. No sé si ustedes llegaron a verlo, pero en Banrural sufrió un ataque de phishing grave. Bueno, no Banrural, los cuentavientes de Banrural sufrieron un ataque de phishing grave el año, no sé si fue el año pasado o antepasado. La página se miraba exactamente igual a la página de Banrural. Tenía el mismo logo de Banrural. Todo visualmente era Banrural, ¿ok? Pero tristemente era un ataque fraudulento, era un ataque de phishing. Entonces, algo importante es de que hoy ya les di a ustedes un poco de información sobre lo que tienen que hacer y cómo identificar phishing. Y ahora ustedes son responsables de ayudar también a las personas, vaya, no a todos, pero por lo menos a las personas cercanas, sus papás, sus hermanos, tíos, personas que sean importantes para ustedes, a identificar esos ataques, ¿ok? Recuerden, la información es un arma muy poderosa y que nosotros enseñemos a otras personas a identificar ese tipo de ataques es importante. Y sobre todo, las reglas que hemos visto hasta el momento. No hacer clic nada más, ¿verdad? Y no confiar en lo que nuestros ojos ven. Siempre tomar las decisiones de una manera fría. Entonces, la tarea que les dejo hoy, si les puedo dejar tarea, mi lado de catedrático hablando, es que ustedes puedan educar a otras personas
ya sea los miembros del equipo o su familia, para que aprendan a identificar este tipo de ataques fraudulentos. ¿Ok? Segundo, la autenticación de 2 pasos. Entonces, la autenticación de 2 pasos es muy importante. Tienen que activar la autenticación de 2 pasos con todas las cuentas que ustedes consideren de alto riesgo. Ojo, eso es bien importante. Cuando hablamos de ciberseguridad, hay diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, a mí perder mi cuenta de Facebook no me importaría tanto porque casi no tengo cosas ahí. Perder mis cuentas de redes sociales, en realidad no tengo tantas cosas por ahí. Pero no arriesgaría, por ejemplo, perder las cuentas de los servicios que utilizo para diseño o donde tengo mis tarjetas de crédito. Porque eso significa que podrían gastar dinero y eso sí me importa un poquito más. Pero, por ejemplo, puede que algunos de ustedes estén en el sector del diseño, en el sector de la publicidad o marketing. Y en ese sentido, que le roben una cuenta de Facebook, sí es una cuenta de alto riesgo. Entonces, lo de alto riesgo es relativo. Lo importante es de que en todas las cuentas que ustedes consideren de alto riesgo, y principalmente cuentas que incluyen datos de pago o cuentas de administrativos, activen la autenticación de 2 pasos y siempre descarguen sus códigos de seguridad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la autenticación de 2 pasos? La autenticación de 2 pasos es una autenticación que requiere de una contraseña, que es la que ustedes generan o las contraseñas que ustedes van guardando al momento de crear em, su cuenta en cualquier plataforma y una contraseña generada en tiempo real. Hay 2 maneras en las que ustedes pueden escoger que les lleguen sus códigos. La más común es a través de mensajes de texto. Entonces, por ejemplo, muchos bancos, creo yo, en Guate, ya por defecto incluyen la autenticación en 2 pasos. Entonces, para saber que son ustedes, tienen que poner la contraseña que ustedes crearon, que ya vimos que tiene que ser una contraseña segura, y además tienen que verificar su identidad con un código que les llega a través de mensaje de texto. La segunda forma es a través de una aplicación. Por ejemplo, Google tiene una aplicación llamada Google Authenticator. Una aplicación de autenticación es considerada más segura que un mensaje de texto, porque el mensaje de texto puede ser interceptado, puede ser capturado, o como vimos hace un ratito, de repente nos llega un mensaje de texto, entre comillas, y alguien nos pide, hey, yo te mandé un código, ¿me lo puedes dar? Ah, ahí hay algo raro, ¿está bien? Entonces, el mensaje de texto es un buen paso y lo que es considerado un paso más alto en cuanto a seguridad es hacerlo a través de una aplicación como Google Authenticator. Se los voy a poner por acá. ¿Qué qué problema tiene Google Authenticator? El problema que tiene Google Authenticator es de que si perdemos nuestro teléfono, si se nos arruina o si nos lo roban, ya no vamos a poder continuar accediendo a nuestras cuentas. Incluso si cambiamos de teléfono y no tenemos cuidado en ese proceso, historia real, no me pasó a mí, le pasó al amigo de un amigo, si no tenemos cuidado con ese proceso, nos podemos quedar sin acceder a nuestras cuentas. Entonces, lo que yo les recomendaría a ustedes es el primer paso que sean los SMS, ¿ok? Recibir un mensaje de texto. Siempre que ustedes seten su autenticación de 2 pasos, va a haber una parte donde les dice descargar los códigos de seguridad. Esos códigos de seguridad tienen que guardarlos y el archivo tienen que ponerlo en un lugar donde sepan que lo van a encontrar. Tiene que estar bien nombrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si llegan a perder su teléfono, si llegan a robárselos, si llega a arruinarse o cualquier cosa, ustedes van a poder recuperar el acceso a su cuenta utilizando esos códigos de seguridad, ¿ok? Cada código de seguridad funciona solo una vez.
Y hay plataformas que les van a dar hasta 10 códigos de seguridad por vez. Una vez que se ha usado, no puede volver a utilizarse. Entonces, la autenticación de 2 pasos es uno de los primeros puntos importantes para que ustedes no sean víctimas de algún tipo de ciberataque. ¿Ok? Siguiente parte. Usar manejadores de contraseñas. Esto, miren, no les va a simplificar, no solo es seguro, sino les va a simplificar la vida un montón. ¿Ok? Hay aplicaciones como Bitwarden que es gratuita y una aplicación que se llama OnePassword, que esa sí es pagada. Que disculpen, hay algo que olvidé decirles en el tema anterior ahorita que estaba pensando, pero este es importante. Estas aplicaciones a ustedes básicamente les permiten generar contraseñas seguras, guardar las contraseñas seguras y administrar sus contraseñas seguras. Entonces, ok, yo acabo de crear una cuenta en una aplicación que me va a servir para gestionar las finanzas de mi empresa. Entonces, pero quiero que sea una contraseña segura. Le digo a la aplicación que me genere la contraseña, la aplicación la guarda y además, miren, hasta de cierta manera automatiza el proceso de llenar mis datos la próxima vez. Porque yo voy, pongo mi correo, me va a saltar un pop-up que diga, hey, ¿quieres usar la contraseña que pusiste la última vez? Y uno le puede decir sí, la pone ahí y listo. Yo ni siquiera tengo que memorizarme la contraseña. ¿Ok? Entonces, Bitwarden, nosotros usamos Bitwarden o OnePassword, que también utilizamos OnePassword. Son aplicaciones que ustedes tienen que estar usando sí o sí. Les va a simplificar la vida, no se les va a olvidar nunca más una contraseña y van a poder gestionarla, van a poder compartirla a través de un medio seguro, ¿ok? La van a poder compartir sin necesidad de andarse mandando mensajitos de WhatsApp, ¿ok? Cuentas separadas conservan amistades. Aquí hay algo súper importante y es que idealmente diferentes personas de nuestra empresa deben usar diferentes cuentas para acceder a los servicios que se están usando. En la empresa, mi equipo, sobre todo mi socio, se burla mucho de mí porque hay una palabra que yo uso un montón. Esa palabra es trazabilidad. La trazabilidad se refiere a que yo sepa quién, cuándo, cómo y dónde alguien hizo algo. ¿Ok? Esa es la trazabilidad. Y que yo pueda decir, ah, sí, fulanito estaba haciendo tal cosa, menganito estaba haciendo tal otra, y fulanita estaba haciendo tal otra. Entonces, yo ya sé más o menos como una línea de eventos virtual, una línea de eventos en mi cabeza de cómo las cosas se fueron dando. ¿Ok? Y entonces, para tener esa trazabilidad, siempre que ustedes puedan, tienen que tener idealmente diferentes cuentas para acceder a los servicios. Aquí hay varias otras cosas. Por ejemplo, anteriormente nos pasó que yo estaba administrando una página de Facebook con alguien más. Esta persona no me dio, que vamos a hablar también de esos permisos, no me dio permisos a mí de ciertas cosas y esta persona tenía la misma cuenta que utilizaba para trabajo, la utilizaba para, para cuestiones personales, perdió acceso a su cuenta personal y entonces nos quedamos sin poder administrar esa página, simple y sencillamente porque no se separaron, digamos, las cuentas. Las cuentas separadas, déjenme ver. Sí, las cuentas separadas también se refieren a que idealmente, porfa, les pido un montón que tengan que tengan cuentas de uso personal y que tengan cuentas de trabajo, siempre que sea posible. Es más, una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es separar también su flujo de trabajo. Algo que a mí no me gusta es tener conversaciones de trabajo en WhatsApp. Siempre prefiero llevar esas conversaciones a un medio que yo sé que es un medio más oficial, al menos por las políticas de empresa que tenemos, para mantener el flujo de comunicación.
Y normalmente ese medio es el correo electrónico, porque el correo electrónico, además, tiene como ciertos filtros y si hay algo que no está bien, va a llegar a mi carpeta de spam y a veces ni siquiera me preocupo por verlo. Entonces, cuentas separadas, no solo entre personas, sino cuentas separadas para las diferentes, eh, como, no roles necesariamente, pero las diferentes etapas o diferentes, sí, para las diferentes etapas o que ustedes tienen a lo largo de su día. Entonces, idealmente las cosas de trabajo no deberían de estar mezcladas con las cuentas de, eh, de personales. Y acá quería regresar a un punto anterior, aprovechando. Hay una tercera forma de autenticación de dos pasos. Esta no es muy común, ¿ok? Es, pero para mí es importante decirlo y es algo que se llama autenticación de dos pasos por hardware. Y lo que va a pasar es de que ustedes pueden comprar una llave que es una USB, básicamente, y esa llave la tienen que conectar físicamente a su dispositivo para poder acceder o para poder desencriptar el dispositivo como tal. Em, Aquí hay varias cosas interesantes que hablar al respecto, pero por ejemplo, la gente de Infile utiliza ese tipo de autenticación de dos pasos para las firmas digitales. Entonces, si ustedes tienen una firma digital, que además esa firma digital detrás lleva eh, que ustedes sí son quienes dicen ser, que sí trabajan para quien dicen trabajar, si tienen algún tipo de colegiado, están colegiados en donde dicen estar colegiados o tienen ciertas afiliaciones, toda esa parte, la firma digital lo tiene, pero además solo pueden firmar digitalmente utilizando la llave física, que como les digo es literalmente una USB. Em, y ahora, respecto de este tema, yo lo que les aconsejo un montón es que siempre que puedan, inviertan en pagar los servicios que son útiles para ustedes. Por ejemplo, una cuenta de Google cuesta aproximadamente $5 o $6 al mes. Si son emprendedores, pues individuales, no tienen que gastar más y además van a poder tener un correo @sudominio.com, ¿verdad? O su dominio punto lo que sea. Entonces, algo que yo sí les recomiendo un montón es de que donde puedan invertir en herramientas y también que estén, pues obviamente dentro del presupuesto que ustedes manejen, háganlo, porque les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza y les va a facilitar un montón la vida. Y sobre todo, quiero que vean, una de las cosas que ustedes pensaron antes fue, esto está raro porque este correo viene de una empresa, pero dice @gmail.com, ¿cierto? O sea, eso es como uno de los parámetros sobre los que hablamos antes para ver si algo era o no era un correo real o si era un mensaje o no era un mensaje real. Entonces, quiero que vean que también tener su propio dominio les da a ustedes algo que nosotros en Pixela denominamos identidad digital. La identidad digital de una empresa está muy atada al dominio y a los activos digitales que ustedes poseen. Entonces, si hay dos cosas en las que ustedes van a invertir y que yo les aconsejo desde ya que inviertan, es en un dominio propio relacionado con su marca o más dominios, nosotros tenemos varios, y en su correo electrónico, un correo electrónico profesional. Hay desde $3, $5, $6 hacia arriba, ¿verdad? Algo que esté también a su alcance. Lo siguiente, permisos de acceso. Casi todas las plataformas tienen permisos de acceso que pueden gestionarse de manera individual. Y lo importante es de que a cada persona le demos solo los permisos mínimos necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades. Eso lo pueden ver, por ejemplo, cuando están compartiendo un documento de Google, cuando están compartiendo cualquier cosa. A veces uno por decir, a la gran, le tengo que dar acceso a todos estos correos, mejor uno activa que sea el link de acceso público
pero ahí ya estamos siendo perezosos y no estamos siendo intencionales sobre nuestro proceso de, de manejo, proceso de gestión de seguridad. Entonces, algo importante es, si una persona tiene responsabilidades altas dentro de nuestro equipo, nosotros debemos darle accesos altos. Si una persona no tiene responsabilidades altas, entonces tenemos que darle solo los permisos que necesiten. Todas las herramientas, Facebook for Business, todas las herramientas, por ejemplo, de gestión de anuncios de YouTube, de Google, de Twitter, de incluso TikTok, cualquier plataforma que les permita a ustedes gestionar alguna especie de pago, les va a permitir también gestionar permisos. Entonces, mi punto acá es el proceso de administración de ciberseguridad tiene que ser algo que atendamos intencionalmente, ¿ok? No podemos dejarlo ahí a la deriva o dejarlo a medias solo porque se nos ocurre y ya, sino tenemos que tratar de ser intencionales y de gestionarlo constantemente. Por eso, las herramientas como las que les mencioné anteriormente, como OnePassword o Bitwarden, son claves para su proceso de gestión de seguridad. El último consejo que les doy es cambiar de contraseña periódicamente. A veces uno dice, ah, la gran, ya está el banco otra vez pidiéndome que nuevas contraseñas. O, ah, la gran, ya está el portal de la universidad pidiéndome contraseñas nuevas, o qué sé yo. Eso es simple y sencillamente una automatización de la gestión del proceso de seguridad y pues básicamente lo que estamos buscando acá es que las contraseñas se mantengan seguras, se mantengan frescas, que si alguien obtuvo por alguna razón acceso a una cuenta, que nosotros podamos proactivamente asegurarnos de reducir los riesgos que podrían venir con que alguien tenga acceso a una contraseña antigua. ¿Ok? Esto es súper importante. Es tal vez una de las cosas que menos hacemos y a veces es como un poco obvio, pero es importante que lo hagamos. Creo que todo este conjunto de cosas sobre las que acabamos de hablar, si se dan cuenta, no son procesos muy locos. Yo no les estoy diciendo a ustedes, ay, tienen que instalar tal programa en su compu, o incluso, por ejemplo, la parte de antivirus hoy en día, pues si instalan un antivirus, porfa, instalen un antivirus, incluso si es un antivirus barato, pero un antivirus por el cual ustedes hayan pagado, ¿ok? Porque aquí hay otra cosa. Es siempre que ustedes puedan, verifiquen la identidad de lo que ustedes están instalando, ¿ok? Entonces, no tiene mucho sentido piratear un antivirus, porque el antivirus hoy ya casi no escucho mucho la parte de antivirus, como que más en la época de finales de la década del 2008, 2010, por ejemplo, era más común, pero si se ponen a pensar, no tiene mucho sentido en el hecho de que una herramienta que me va a servir a mí para garantizar la seguridad de mi equipo y la seguridad de mi información, eh, sea una herramienta que yo obtuve de una fuente dudosa, ¿verdad? Eso es súper importante. Creo que acá tal vez me gustaría aprovechar, antes de pasar ya como a la parte final y a la parte de cierre de esta charla, me gustaría pasar a la parte de fuentes, de dónde estamos descargando las cosas, ¿ok? De repente, ay, con esta aplicación puedes hacer miles de dólares solo instalándola. O por ejemplo, el clasiquísimo, mira el estatus de WhatsApp, por ejemplo, que nos come la curiosidad, ver el estado de WhatsApp de las personas que no pusieron o que deshabilitaron su última conexión o que deshabilitaron los chequecitos azules, por ejemplo. Em, o mira quién está viendo tu perfil en Facebook. Todo ese tipo de cosas que apelan a nuestra curiosidad son cosas que debemos desechar inmediatamente. Al menos que sepamos 100% lo que estamos haciendo, siempre debemos verificar
el origen de una aplicación o el origen de la información con la que estamos trabajando. Entonces, descargar aplicaciones de las tiendas oficiales de aplicaciones, no caer en estos juegos que apelan a nuestra curiosidad o a nuestra urgencia. Disculpen, son algunos consejos adicionales que yo agregaría a esta serie de consejos que les he dado el día de hoy. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios, dudas, anécdotas? Estamos abiertos para escucharles. ¿Cómo les fue en el proceso de evaluación? Esa es la primera pregunta que tengo. Bueno, para romper el hielo, vamos a empezar nosotras aquí en Xelajú Naranja. Yo estoy aquí a la par de mi compañera, que también es del equipo de Xelajú Naranja. Y las dos estábamos escuchando a la exposición de Estordo. Y cuando decía, si ustedes pierden las contraseñas de sus cuentas, ¿pueden recuperar? Y nosotras como, no. O sea, o si perdieran las cuentas, les dolería. Y nosotras, o sea, pusiste muchos en perspectiva lo mucho que hemos desvalorado la seguridad en medios digitales, porque es como test de qué tipo de perro soy, por ejemplo, y Facebook pide acceso, no, la aplicación pide acceso a Facebook, y uno, sí, y después, ay, mira, soy un dálmata, qué risa, y Facebook robando datos y un montón de cosas. Entonces, sí nos ha pasado y gracias a tu intervención nos hemos puesto en retrospectiva muchas cosas. Entonces me gustaría que alguien de acá nos contara qué tal le ha ido, si tienen dudas, estén en confianza. Ya vieron que Estuardo es muy abierto y la plática está súper interesante, entonces queremos oírlos. Vamos a romper el hielo entonces. En mi caso, yo tengo, bueno, para mi correo personal, todos mis contactos están en mi caja de revisión, ¿no? Así automático. Pero algunos contactos que son, o amigos de mis contactos que me escriben, van al spam. Y ahí va la mayor parte de correos que llegan a mi correo. ¿Y cómo se llama? Ahí yo ubico a quienes conozco y a quienes no. Y cuando no los conozco, los mando a spam, es phishing, ¿no? A la carpeta de phishing. Entonces me deshago de ellos, no los abro, simple y sencillamente los mando para ahí. Pero sí, la verificación de doble verificación sí la tengo para mi teléfono. Okay. Ahora, no sé si esto sea suficientemente seguro o necesito ponerte a agarrar una de estas dos cuentas que mencionabas. Claro. Pues, a ver, les voy a explicar, por ejemplo, cómo tomamos ese tipo de decisiones. Y gracias por la intervención. Creo yo que yo veo dos cosas interesantes. Primero es el hecho que ya estamos llevando el proceso de gestión de seguridad digital de manera intencional. Es decir, intencionalmente ya tenemos filtros en nuestro correo. Intencionalmente ya estamos llevando un proceso mediante el cual nosotros decimos, esto está un poco raro, entonces lo voy a mover a una carpeta de phishing. Eso está bien, son muy buenos pasos para llevar a cabo.
las aplicaciones que yo les puse, y en este caso tal vez yo recomendaría Bitwarden, por ejemplo, porque Bitwarden es gratuito para uso personal. Entonces, yo recomendaría empezar a usar Bitwarden. ¿Por qué? Una vez que nosotros empecemos a guardar contraseñas ahí, o una vez nos demos cuenta que Bitwarden genera las contraseñas por nosotros, vamos a estar un paso más allá, porque entonces ya no necesitamos solo confiar en nuestra memoria, sino ya tenemos una manera de automatizar eso. Entonces yo recomendaría en este caso Bitwarden, y creo que las medidas que están tomando son bastante buenas, al menos a nivel personal. Entonces creo que vamos por un buen punto por ahí. Y creo que por ahí iría. No sé si les gustaría que amplíe en ese sentido. Bueno, de mi parte, agradezco tu apoyo y las aplicaciones Perdón, sí. estas que nos estás dando, nunca las cosas. Tengo curiosidad por el nombre de tu empresa, Pixela. ¿A qué se dedica Pixela? Claro, Pixela desarrollamos productos digitales, nos dedicamos a la creación de tecnología. Nosotros trabajamos con emprendedores locales, emprendedores de eh, Guate, de Shela. Hemos trabajado con empresas de Estados Unidos, España, México. Entonces, nosotros básicamente desarrollamos negocios que utilizan la tecnología, la creatividad y la innovación como pilares fundamentales de su modelo de negocios. Eso es a lo que nos dedicamos. Resolvemos problemas de todos los días con el uso de la tecnología. Gracias. Yo pensé que era referido a la cuestión de los píxeles de las fotos. No, de hecho sí viene de Pixel el nombre por ahí. Del nombre es Pixela, pero es la combinación de Pixel y Shela. Es un poco ahí haciendo referencia a que todo en Shela se llama Shela algo, Shela pan, Shela web, Shela cosas. Entonces queríamos como usar eso, pero también al mismo tiempo que no fuera tan obvio. De ahí en el nombre. Gracias por la aclaración. Súper. De hecho, por ahí Inés decía algo bien interesante, bien importante. Es como hay muchas cosas que apelan a nuestro sentido de curiosidad. Y, por ejemplo, en el caso de estos quizzes de Facebook, hay un caso bien conocido recientemente de una empresa que se llama Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica obtuvo perfiles o puntos de datos muy profundos de un montón de personas en Facebook para muchos de sus clientes, y muchos de sus clientes eran políticos, de hecho. Am, Independientemente de ello, Cambridge Analytica ahorita ya no funciona. Fueron encontrados culpables, digamos, de algunos delitos por ahí, y se vieron envueltos en este escándalo. Y la manera en la que ellos obtenían datos personales era justamente a través de quizzes, por ejemplo. Entonces tenían puntos de datos bien interesantes. Entonces yo siempre me burlo de estos quizzes que son así tipo, dinos dinos tus tres postres favoritos y te diremos qué princesa de Disney eres. O sea, ahí lo que están haciendo es ingeniería social. Es una ingeniería social diferente porque no quieren averiguar necesariamente datos personales o datos privados, pero sí están encontrando puntos de datos a través de nuestras preferencias o nuestros gustos. Entonces, incluso, como les digo, la mejor manera de viajar en el mundo virtual es con desconfianza. Eh, Esta aplicación que lo hacía a uno verse más viejito, es lo que estamos haciendo es entrenar a una inteligencia artificial para que aprenda a reconocernos nosotros a lo largo de diferentes edades o con diferentes rasgos, por ejemplo. Que en el caso de Facebook, eh, por ejemplo, yo eliminé o le pedí a Facebook que eliminara nuestro, o mi perfil más bien, de reconocimiento facial, que es algo que ustedes pueden hacer por dos cosas. Hay un
acta muy interesante que es, creo que es DGRP, que es un acta europea, y DGRP, no sé si ustedes han visto que de repente les sale cuando entran a un sitio un pop-up que dice, hey, ¿quieres, este sitio está usando cookies, ¿quieres darle permiso para que guarde cookies? Entonces, las cookies son pedacitos chiquitos de información que se utilizan, por ejemplo, en herramientas como Google Analytics o que se utilizan en un montón de plataformas para saber indirectamente datos de ustedes. Por ejemplo, yo puedo ver quiénes han entrado a una aplicación, si son mujeres, si son hombres, y todo esto se hace a través como de cierta, em, de ciertas deducciones. No, la información no siempre es como directa, a veces la información es indirecta y se hace a través de deducciones, pero entonces un gran paso que se dio con GDPR es el hecho de que ahora nosotros podemos solicitarle a cualquier plataforma que quiera funcionar en Europa, que normalmente son la mayoría, eh, podemos solicitarle a cualquier plataforma una copia de nuestros datos, es decir, los datos que han guardado. Podemos pedirle que borren los datos personales que han guardado hasta el momento. E incluso ellos tienen que darnos una como prueba de que sí se borraron esos datos cuando nosotros lo pedimos. Y también siempre, y probablemente lo están viendo más a menudo, los permisos de seguridad de las aplicaciones. Antes era algo que se miraba como menor, pero ahora ustedes entran a una aplicación y, por ejemplo, la cámara les pide, hey, yo quiero darle permiso a esta aplicación para usar la cámara solo cuando la estoy usando. ¿Quiero darle permiso siempre o no quiero darle permiso? Y eso surge por esta situación de que muy a menudo existían aplicaciones que utilizaban nuestra cámara en el background, es decir, no explícitamente, sino mientras estaba la aplicación abierta, se abría la cámara y nosotros sin darnos cuenta, pues estaba obteniendo datos desde ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas creo yo que son importantes tomar conciencia, aparte del proceso también intencional de ciberseguridad, es leer, lean siempre, ¿ok? Ustedes no saben la cantidad de tiempo que nos pasamos en reuniones discutiendo la palabra correcta para poner en una ventanita emergente, porque puede significar una cosa, puede entenderse de otra forma. Es algo a lo que se le pone mucha atención. Y la intención es de que las personas lo lean y entiendan a lo que le están dando permiso. Entonces eso es importante también. Un par de comentarios extra que quería agregar en base a las cosas que han ido mencionando por ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o algo por el estilo. Sin miedo. Todo bastante claro, gracias. Ok, José, veo que por ahí hay una pregunta. Una pregunta, Sí. ¿qué es Un pequeño- GPG? Oh, perdón, interrumpí. GDPR. ¿Eso? Disculpe. Sí, No estoy seguro. Voy a hacer o sea, sé qué es GDPR, pero no sé qué significa GDPR, pero es básicamente un conjunto de reglas, es una ley que existe en Europa para proteger el acceso a datos personales en cuestiones digitales. Eso es GDPR. gracias. Ok, José, ahora sí. Sí, perdón. Pues bueno, luego de haber escuchado bastante de esto, la verdad es de que a mí, luego de haber conocido también un poco de su persona, haber visto un poco, por ejemplo, en LinkedIn, saber más de la experiencia que he tenido, yo la verdad es que personalmente he estado muy interesado en poder colaborar de alguna manera
con organizaciones así o empresas así, ¿no? Que siempre busquen tanto el desarrollo en el país a través de la tecnología, la informática, todo el ambiente digital, etcétera. Entonces, más que tal cual una duda, es más como para decir, o al menos el propósito es decir que si de alguna manera hay forma de poder colaborar, de alguna manera poder estar en proyectos en donde usted esté y pues aprender de ahí, a mí me gustaría mucho y quiero saber qué es lo que pues se necesitaría como para empezar a formarse en ese campo y empezar a también aprender más de usted. Claro, pues primero que nada, gracias. Yo te diría en ese sentido, pues personalmente yo soy una persona bastante abierta, entonces con toda confianza puedes agregarme en LinkedIn si no lo has hecho. Tengo algún tiempo de que no lo he revisado. La otra es, podrías escribirme, te voy a mandar mi correo personal por cualquier cosa. Para Pixela específicamente, usualmente lo que buscamos son, a ver, es difícil de explicar, pero lo que te puedo decir es de que nuestro equipo normalmente, más que un perfil técnico específico, estamos buscando cierto tipo de persona como curiosa, que tenga cierta inventividad y cosas por el estilo. Te puedo dar un poquito más de información si me escribís con todo gusto. Y también normalmente las convocatorias se hacen por convocatorias internas. Entonces, con gusto. Ahora te envío mi correo. ¿Está bien? E igual me imagino que para Pixela específicamente, incluso algo me dice que para la mayoría de proyectos en los que usted está, pues más que todo tienen que ser jóvenes que estén 100% metidos en el mundo tan siquiera o de programación o de informática en general, ¿no? Pues no necesariamente. De hecho, es una buena pregunta la que haces por ahí y voy a aprovechar este momento para hacer unos anuncios por ahí, un campo Ujú. pagado. Tenemos GDG Shela. GDG Shela, de hecho, es un proyecto bien interesante. GDG es Google Developer Groups. Eso significa que nosotros pasamos por un proceso para que Google nos diera el aval de utilizar pues su marca, que en este caso es Google Developer Groups. Y de hecho, actualmente junto a Xelajú Naranja, estamos buscando empezar ya a organizar charlas presenciales. La idea de GDG es que personas que están interesadas en tecnología, no necesariamente gente de tecnología, es decir, no tienen que ser personas que desarrollen, no tienen que ser estudiantes de sistemas, no tienen que ser personas que profesionalmente se dediquen a la tecnología, sino personas que quieran aprender sobre tecnología puedan acercarse. Ese es un proyecto que también les voy a poner el enlace por acá. Em, vamos a habilitar un par de actividades em, en, en marzo, abril y mayo, que todavía estamos en conversaciones por acá, ¿no? Entonces voy a comprometer un poco a Xelajú Naranja en ese sentido, pero vamos a tener, o nuestro objetivo es para este año tener al menos una charla presencial cada mes. Tenemos varias cosas, por ejemplo, eh, hemos traído o virtualmente a personas que han trabajado en Uber, personas que han trabajado en Rappi, personas que han trabajado en Google, hemos tenido Googlers, hemos tenido incluso pues parte del equipo también de GDG, es gente que trabaja en PayPal, gente que trabaja pues en empresas interesantes de esto. Entonces, eh, em, pues nada, chicos, de mi parte, creo yo que ya vamos cerrando por ahí. Ha sido un gusto de mi parte y desde mi persona poder eh, haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que se vayan con nueva información y que hayan aprendido un poquito. Y pues nada, fuera de ello, les agradezco mucho por el tiempo, mucho por su atención y pues nada, que tengan una muy buena tarde, un muy buen feliz miércoles. Muchas gracias.
Bueno, Muchas gracias. agradecemos mucho la presencia de Estuardo. Gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por estar aquí también. Les recuerdo que este es un programa de Xelajú Naranja que se realiza gracias a la Red Nacional de Grupos Gestores y a STIP. Entonces, nosotros les vamos a estar pasando el dato de cuándo es la mentoría con Estuardo para que los que se quedaron con dudas puedan resolverlas. Nuevamente, gracias Estuardo y un abrazo para todos, que tengan muy feliz tarde. Gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Buenas tardes a Feliz todos. tarde.